En 1945, en las tierras altas de México, existía un consenso tácito entre las familias del pueblo. Los alimentos se almacenaban en cobertizos altos, lejos del frío del suelo. Había sido así durante generaciones. En la ladera rocosa detrás de una casa baja, un chico de 17 años hacía lo contrario. Mientras los hombres reforzaban los techos y apilaban sacos de maíz sobre el suelo, Elías cavó. No un pozo de agua, un hoyo ancho y profundo, con una pendiente pronunciada para parecer seguro. La gente pasaba y se reía. Dijeron que el frío de las montañas mataría todo lo que había en su interior. Lo llamaron un desperdicio. Lo llamaron una locura. Ese año, las noches ya se acortaban. El viento las cortaba de forma distinta, y aún así, Elías continuó enterrando semanas de trabajo dentro de la colina, como si estuviera escondiendo algo del mismo invierno. Nadie entendía por qué confiaba tanto en ese silencio subterráneo. Todavía no sabían cuánto duraría el frío. Ni siquiera el que se pudriera primero. México, 1945. En el altiplano, la tierra no parecía generosa, solo resiliente. Las familias aprendieron desde el principio que allí no quedaba nada. Sembraron maíz, frijoles y papas. Cosecharon rápidamente. Almacenaron lo que pudieron. El error no llegó con aviso. Llegó en invierno. Los cobertizos eran bajos, hechos de madera vieja y chapa reciclada. Durante el día, el sol lo secaba todo. Por la noche, el frío descendía de las montañas y calaba hondo. Aún así, nadie lo cuestionaba. Había sido así durante generaciones. Cualquiera que intentara algo diferente era visto como alguien que no conocía la tierra. Elías creció observando esto en silencio. A los 17 años no hablaba mucho, no discutía métodos, ayudaba a su madre con la milpa, acarreaba agua y reparaba cercas. Se le consideraba un chico correcto, pero extraño. Siempre demasiado atento al suelo. Siempre se detenía para tocarlo con la mano abierta, como si estuviera escuchando algo. Su padre había muerto joven, pero había dejado una costumbre que nadie más tenía. Antes de cavar, Elías ponía la oreja en la tierra. No por superstición, por costumbre. Papá decía que la tierra hablaba no con palabras, sino con la temperatura, la humedad y el peso. Cuando el verano terminó a principios de ese año, algunos notaron que el viento soplaba diferente. Otros lo ignoraron. Elías no se lo mencionó a nadie. Simplemente empezó a pasar más tiempo detrás de la casa, en la ladera rocosa que nadie usaba. Allí no crecía nada. Demasiadas rocas, demasiada sombra, frío constante. Los vecinos se sorprendieron al ver la primera pala entrando en la colina. Luego el segundo. Luego el tercero. Él está enterrando comida, eso es todo, comentó alguien riendo suavemente. Otro respondió que el frío arruinaría todo antes de Navidad. Elías no respondió. Continuó cavando. La colina no se quejó. La ladera no era un lugar de trabajo, nunca lo fue. Piedras sueltas, tierra dura, sombra casi todo el día. Los ancianos decían que allí nada echaría raíces. Por eso a nadie le importó que Elías pasara horas en ese terreno olvidado. Al principio cavó muy poco. Hizo pruebas. Se detuvo. Esperó hasta el final de la tarde. Regresó al día siguiente y corrigió el ángulo. El agujero no descendía en línea recta. Penetraba en la colina con una ligera pendiente, como si siguiera algo invisible. Cuando su madre le preguntó qué hacía, Elías simplemente respondió que necesitaba un lugar más fresco. No explicó por qué. No pidió ayuda. Ella observó con sospecha, pero no insistió. Los vecinos empezaron a darse cuenta cuando vieron que llevaban allí sacos de maíz. No todos, solo unos pocos a la vez, siempre al anochecer. Alguien comentó que estaba enterrando su propio sustento. Otro dijo que el niño debía tener demasiado miedo al invierno. La risa llegaba en oleadas cortas, nunca directa.
Elías escuchó. Continuó. Dentro del agujero, revistió las paredes con piedras colocadas a mano, sin argamasa. El suelo recibió una gruesa capa de arcilla seca mezclada con paja. Nada parecía definitivo. Todo parecía ajustable, como si el error hubiera sido previsto desde el principio. Había noches en que el frío exterior hacía que el aire dentro del refugio pareciera cálido en comparación. Elías lo notaba, pero no se lo contó a nadie. Simplemente regresó al día siguiente y cavó unos metros más. El invierno aún no había llegado realmente, pero la colina ya era diferente, y el agujero también. El frío no nos avisó que llegaría temprano. Él acaba de llegar, primero en las madrugadas, luego en las mañanas. El agua de las cubetas estaba estancada por la mañana. Las hojas de milpa se oscurecieron en las puntas. En los cobertizos, el maíz empezó a sudar durante el día y a endurecerse por la noche. Demasiada humedad, demasiado impacto. Las familias reaccionaron como siempre. Encendieron fogatas cerca de las paredes, cubrieron los sacos con mantas viejas, apilaron todo más alto, intentando escapar del suelo. Funcionó durante unos días. Luego dejó de funcionar. Elías hizo su primer descenso completo al refugio una noche, cuando el viento silbaba entre las rocas de la montaña. Llevó una lámpara débil y 2 bolsas pequeñas. Dentro, el aire no era cortante, no olía a moho. El suelo estaba seco. Se quedó quieto durante unos segundos, simplemente respirando. Luego volvió a salir y cerró la entrada con una sencilla tapa hecha de madera y barro. La semana siguiente lo abrieron de nuevo. El maíz estaba igual, ni más duro ni más húmedo. Los frijoles no se habían quebrado. Las papas mantuvieron su peso. No fue un milagro, fue la consistencia. Afuera empezaron a aparecer las primeras pérdidas. Una bolsa entera tirada por aquí, otra por allá. Las conversaciones cambiaron de tono. Menos risas, más silencio. Aún así, nadie subió la colina. Elías continuó sembrando parte de la cosecha. No toda, nunca toda, como si estuviera probando el límite. El invierno aún tenía un largo camino por recorrer, y esa fue solo la primera prueba. El error no fue por el frío, vino de la prisa. Una noche en la que el viento no paraba y el cielo parecía más bajo de lo habitual, Elías decidió ensanchar la entrada del refugio. Quería facilitar el transporte, quería ganar tiempo antes de que el suelo se endureciera por completo. Cavó demasiado hacia un lado, un poquito, pero suficiente. Mientras se apoyaba en el suelo para retirar la última palada de tierra, oyó un breve crujido, demasiado seco para ignorarlo. Entonces, el suelo cedió unos centímetros, nada se derrumbó, nada gritó, pero el silencio cambió. Elías apagó la lámpara, se quedó quieto respirando lentamente, sintiendo la vibración de la colina asentarse nuevamente. Esa noche no llevó nada más adentro. Cerró la entrada tal como estaba y regresó a casa con las manos sucias y la cabeza gacha. No durmió. Sabía que había llevado la colina más allá de sus límites. 2 días después, casi ocurrió una tragedia, no con él, sino con su madre. Resbaló mientras cargaba agua cerca de la ladera. Su pie se hundió justo donde se había removido la tierra. Nada grave, un susto, una raspadura en la rodilla. Pero fue suficiente para que los vecinos finalmente se pusieran a hablar. Dijeron que ese agujero era peligroso, que alguien todavía saldría herido, que el niño estaba jugando con algo serio. Elías no respondió. A la mañana siguiente empezó a rehacerlo todo. Redujo la entrada, reforzó los lados con piedras más grandes, creó una pendiente interna para que la presión no se acumulara en un solo punto. Trabajó más despacio, mucho más. Perdiste tu tiempo, pero ganó estabilidad. El invierno avanzaba, las pérdidas en los graneros aumentaban, y aún así nadie pedía ayuda todavía.
La colina casi había pagado el precio por el error. Elías aprendió. El clima frío aún no había terminado. El invierno no se volvió repentinamente más frío, se hizo más largo. Pasaron las semanas y lo que debería haber sido solo un periodo difícil se volvió permanente. Salió el sol, pero no calentó el cielo. Las noches ya no eran la excepción, sino la regla. En los graneros, el maíz empezó a mostrar manchas oscuras. Los frijoles se hincharon y se agrietaron. Las papas, antes firmes, se ablandaron por dentro. Las familias lo intentaron todo. Movieron los sacos de un lado a otro. Se turnaron para encender fogatas. Sacrificaron parte de la reserva para salvar el resto. Fue inútil. El problema no fue un mal día. Fue el clima. Elías bajaba al refugio casi todos los días. No para comprobarlo, sino para palparlo. La temperatura siempre era la misma. El aire permanecía seco. La comida no parecía fresca. Parecía suspendida. Fue entonces cuando tuvo lugar la primera visita. No es una petición, es una curiosidad mal disimulada. Un vecino entró, palpó el aire y se fue sin hacer comentarios. Al día siguiente regresó con su hijo, luego con su esposa. Ya nadie se reía, nadie lo elogiaba, solo observaban. La mayor prueba llegó cuando un niño enfermó en la casa de al lado. La comida disponible estaba demasiado echada a perder. La madre apareció en la puerta de Elías al anochecer sin pedir nada, simplemente se quedó allí, inmóvil. No dijo nada. Tomó una pequeña bolsa, bajó la colina y regresó minutos después. La entregó. Nada más. Esa noche, el viento sopló aún más fuerte. Elías reforzó la entrada. Sabía que ahora el error no sería solo suyo. Aún faltaban meses para que llegara el invierno. Y la colina ya no era solo suya. La petición no llegó en forma de palabras. Vino lentamente, caminando en la dirección equivocada. Los hombres que antes cruzaban la carretera sin mirar la colina, ahora subían el sendero al anochecer. Solos, sin niños, sin conversación. Se detuvieron a pocos metros de la entrada y esperaron. Elías estaba terminando lo que estaba haciendo. Se limpió las manos en los pantalones. Bajó las escaleras. Nadie mencionó la risa. Nadie se disculpó. No había espacio para eso. Uno de ellos llevaba un saco vacío. Otro traía un paño viejo para cubrirse la cara del frío. Un tercero simplemente señaló hacia casa, donde la comida ya no servía. Elías entraba al refugio y regresaba con la cantidad exacta. Nunca más, nunca menos. La colina se convirtió en un lugar de paso silencioso. No había cola declarada, pero había orden. Cada persona conocía sus propios límites. El respeto no se demostraba con cumplidos. Se demostraba en que nadie tocaba nada sin permiso, en que nadie preguntaba cómo funcionaban las cosas, en que ya nadie se reía. Una noche, uno de los hombres que más se habían burlado de él se quedó demasiado tiempo en la puerta. Miró adentro, respiró hondo y simplemente dijo: «¿Cuánto tiempo dura?». Elías respondió sin levantar la cabeza: «Mientras la tierra pueda sostenerlo». No fue una victoria, fue un ajuste tardío. El invierno continuó, pero ahora no era solo el frío lo que había que afrontar. El invierno pasó sin previo aviso. No hubo un día específico en que el frío decidiera irse, simplemente se hizo menos presente. Las mañanas dejaron de quemarte los dedos. El agua volvió a fluir en los cubos. La tierra, poco a poco, empezó a aceptar semillas de nuevo. Cuando esto ocurrió, muchas casas ya estaban vacías por dentro. No abandonadas, solo deterioradas. Las reservas se habían agotado demasiado pronto. Lo que quedaba era lo que había pasado al otro lado de la colina. Elías no amplió el refugio después de eso. No mencionó repetir la hazaña. Continuó utilizando el espacio como siempre, con moderación. Meses después,
Cuando alguien abrió una de las bolsas guardadas desde el inicio del frío, la sorpresa no fue de asombro, fue de silencio. El maíz seguía seco, los frijoles firmes, las papas intactas. El tiempo había pasado, pero no dentro. Pasaron 2 años. La comida continuó para durar. Poco a poco, otras colinas comenzaron a ser observadas con atención, no copiadas, respetadas. Algunos intentaron cavar demasiado rápido, cometieron errores, se retiraron. Elías nunca los corrigió en voz alta, solo mostró dónde cambiaba la temperatura del suelo, dónde la piedra se agarraba mejor, donde la tierra exigía menos prisa. Él siguió siendo el chico tranquilo, pero ahora nadie se ríe. La colina nunca se convirtió en un monumento, se convirtió en un referente. Y cuando alguien preguntaba por qué funcionaba, Elías respondía con el mismo gesto que había aprendido de su padre, su mano abierta en el suelo, esperando. En el altiplano aprendieron demasiado tarde que no todo tiene que estar en exhibición para perdurar. Algunas cosas requieren silencio, otros requieren profundidad. Elías nunca almacenó alimentos bajo tierra, ahorraba tiempo, permitió un margen de error. Él salvó el futuro. La colina por sí sola no salvó a nadie. Ella solo respondía a aquellos que sabían escuchar primero.